de que las decisiones que toman en su orgullo, en su egoísmo, son equivocadas. Realmente todo padre tiene que experimentar muchos instantes de debilidad y de incompetencia. Este hombre que aparece en este texto era un funcionario, era empleado del rey, era un oficial del rey, tenía un buen cargo, buen ingreso económico, vivía contento con su familia, satisfecho porque cumplía con los requisitos que su religión le establecían, pero su hijo enfermó. Y enfermó de tal forma que la enfermedad progresaba por más estrategias médicas a las que recurría. A tal punto que llegó el momento que quedó convencido, mi hijo se va a morir, no hay solución. No sirven los jarabes, no sirve las inyecciones, no sirve pastillas, no sirve nada, se va a morir. Pero escuchó. Por allí anda un carpintero que sana enfermos. Y tuvo la esperanza. Voy a buscar ese carpintero y que venga y que sane a mi hijo. No me importa su mensaje, no me interesa lo que dice, no me importa quién es él, quién dice que es, no me importa la obra que dice que está haciendo, no me importa nada. A mí lo que me importa es la salud de mi hijo. Y entonces camina un poco más de 25 kilómetros y se encuentra con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabe su interés. Pero el Señor Jesús no vino a satisfacer intereses egoístas o miopes o temporales o relativos. El Señor Jesús viene con un propósito eterno. Realmente la comisión que Dios le dio al Señor Jesucristo, los teólogos lo resumen en tres palabras. El Señor Jesús vino para realizar revelación. Vino a revelar quién es Dios. Vino a enseñar el mensaje de Dios. Vino a decir palabras de Dios. Realmente desde Moisés capítulo 18 dice que Dios enviaría un profeta del tipo de Moisés. Y a través del Antiguo Testamento se dijo que iba a haber un profeta. Realmente la mujer samaritana, recuerdan en capítulo 4, versículo 19, dice que Jesús es un profeta. El Señor Jesús en Mateo capítulo 16 le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o quizá algún profeta. Reconocieron que Jesús traía mensaje de Dios, vino a revelar a Dios. La segunda función que el Señor Jesús realiza es que viene a reinar. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el soberano de toda la creación, Él es el Rey de Reyes. Y vino a establecer su reino. Vino a vencer las tinieblas, el dominio que Satanás tiene temporalmente aquí en la tierra. El mundo está bajo la maldad. Pero ¿en dónde Jesús hoy está reinando? ¿Es que acaso reina sobre los criminales, los delincuentes, los corruptos? ¿Sobre quién está reinando Cristo? Dígamelo. En su iglesia, en los que tienen fe genuina, en los que son salvos, en los que aman a Cristo por sobre todas las cosas, a los que quieren obedecer, adorar, honrar a Cristo. Sobre ellos el Señor Jesucristo está reinando. Es nuestro Señor. Nuestro deleite es darle gloria y exaltar a Cristo. Disfrutamos, no nos importa que
nos critiquen, nos menosprecien, no nos importa el cansancio, no nos importa el desgaste, no nos importa nada. Lo que nos importa es que Cristo sea honrado, dignificado, que el Señor sea reconocido. Ese es nuestro propósito. Primera función del Señor Jesús, vino a revelar al Padre. Segundo, vino a reinar. Él va a establecer su reino sobre toda la creación. Viene por segunda vez, leímos allí con el pastor Álvaro, viene a establecer su reino, va a destruir a todos sus enemigos. Ahora yo le pregunto, por ahí un paréntesis de confusión. Los que no se congregan, los que no tienen compromisos con la iglesia de Cristo, ¿realmente forman parte de la iglesia de Cristo? Es que yo oigo, es que yo veo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que está cumpliendo los mandatos y el propósito de Cristo. Quien no está comprometido con la iglesia de Cristo, lo más probable es que no sea salvo. Porque Cristo edifica su iglesia, Cristo nos edifica a nosotros. Por eso estamos comprometidos con la iglesia. Porque es lo que Cristo salvó, es lo que Cristo ama, es lo que Cristo edifica. No son los que se entretienen y no se congregan. ¿Acaso Dios se equivocó cuando dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Se equivocó Dios? No. El Señor Jesucristo vino a revelar al Padre, vino a reinar. Y en tercer lugar, vino a reconciliar. Vino a reconciliar. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vino a decirles, reconozcan, señor Nicodemo, reconozca. Usted no tiene entrada al reino de los cielos, no es cierto que tiene intimidad con el Padre. Si usted no se arrepiente de sus pecados, de su soberbia, de su ceremonialismo, no es cierto que ha nacido espiritualmente, no es cierto que Dios lo ha transformado en su corazón. ¿Es maestro de Israel y no sabe eso? Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que venir y humillarse, así como Moisés levantó un asta y una serpiente, así tiene que ver cómo el Hijo del Hombre es levantado en la cruz del Calvario, porque solo a través de esa cruz usted puede ser perdonado. ¡Qué tragedia! El Señor le tiene que decir en Juan capítulo 3, versículo 18, ¿se acuerda? El que cree en Cristo no recibe castigo de Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya era condenado, ya estaba mal. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué no quieren creer en el Hijo de Dios? Porque aman sus pecados, porque no quieren que sus pecados sean visibles. El Señor Jesucristo vino a llamar al arrepentimiento. Él desempeña una labor sacerdotal. Él está intercediendo, está de intermediario entre Dios y los hombres. En Juan capítulo 17, observe, recordemos brevemente, Él está intercediendo por sus discípulos, está intercediendo por su iglesia, está intercediendo por usted y por mí. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo vino a desempeñar un oficio de profeta, de rey y de sacerdote. Pero
algunas personas no lo quisieron recibir. Nicodemo no lo quiso recibir. No quiso creer que Él es el Mesías, el Rey, el descendiente de David, digno al heredero del trono de David. Pero la mujer samaritana, ¿recuerdan? Ella dijo, traes mensaje de Dios, eres profeta. Necesito aprender a adorar a Dios, ¿cómo le hago? Es necesario que lo adores en espíritu y en verdad. Bueno, eso me lo va a enseñar el Cristo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo. Y fue a testificar. Y los samaritanos, ¿qué dijeron del Señor? Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo, Él es el Mesías, Él es el reconciliador de los hombres con Dios. Jesucristo vino a desempeñar esa labor. Y llegamos a este extraordinario texto y podemos observar las enseñanzas que Juan deja en esta sección. Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. ¿De qué está hablando el autor? ¿Cuál es el tema que atraviesa este segmento? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? ¿Qué está enseñando a su audiencia allí en Éfeso? Quizá en el año 85, cuando ya tienen todos los libros del Nuevo Testamento. Juan enseña que Jesús es honrado con la fe de un Padre, con el propósito de que nosotros creamos en Cristo. Así que me pareció apropiado ponerle como título a este sermón: el Hijo de Dios es honrado con la fe de un Padre. El Hijo de Dios es honrado con la fe de un Padre. Y veamos la primera parte, la honra del Hijo de Dios. La honra del Hijo de Dios. Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después. ¿Por qué 2 días después? ¿2 días después de qué? Bueno, dice el texto anterior que el Señor Jesús permaneció, ¿cuántos días con los samaritanos? 2 días, así que salió y se fue a Galilea. ¿Por qué? Porque ese era el propósito. Cuando salió de Judea, su finalidad era ir a Galilea. Salió, pero vea esto, y fue a Galilea. Como que aquí suena a repetición insistente, algunos le llaman pleonasmo. ¿Cómo que salió y fue? ¿Que no es lo mismo? Para que pueda llegar, pues se necesita salir. Para que usted esté aquí, necesitó salir de su casa, ¿no? Sí, pero son las partes que simbolizan lo que es la fe genuina. Nadie puede decir tengo fe en Cristo y continuar con sus mismas actitudes, su misma conducta, su mismo comportamiento, sus mismos valores. Nadie puede decir eso. Solo puede creer en Cristo cuando renuncia a todo lo personal. Y si no renuncia a lo personal, no puede seguir a Cristo. Entonces mucha gente está confundida con este término de fe, que es lo que vamos a estudiar hoy como tema central. Versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bueno, pues nosotros aquí observamos, el Señor aseguró que no le daban honra en su propia tierra. ¿Cuál es su propia tierra? ¿Es Judea o es Galilea? Decían que era nazareno, pero él nació en Belén de Judea. Entonces, ¿cuál era su tierra? ¿Judea o Galilea? Los dos. La región judía. Los dos. Pero ni en Judea lo respetaron como mensajero de Dios, ni en Galilea.
Salió de Judea precisamente porque los fariseos empezaban a inquietarse con su predicación, con sus enseñanzas. Y no quería un conflicto prematuro. Él tenía que cumplir con su obra de evangelización, así que prefirió salir de Judea e irse a Galilea. Y en Galilea, ¿cómo le fue? ¿Qué tal lo trataron? Bueno, él dice que él es un mensajero. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Dice, en Galilea no voy a tener honra. ¿Será verdad eso? El Señor Jesús, si ustedes se ponen a consultar un poco más, yo me puse a buscar ahí los evangelios y las armonías y esto, y el pastor MacArthur, y me encontré con que este periodo que el Señor Jesucristo va a iniciar en Galilea, lo aborda Mateo capítulo 4, versículo 12 al capítulo 15, versículo 20, Marcos capítulo 1, versículo 14 al capítulo 7, versículo 23, Lucas 4, 14 al 9, 17. Y según los estudiosos, el tiempo que estuvo predicando en Galilea fueron aproximadamente 16 meses, de diciembre del año 27 a abril del año 29. Entonces el Señor invirtió mucho tiempo en esta zona. Fue a Caná de Galilea, luego pasó a Nazaret y luego se fue a Capernaum, y toda esa región la anduvo recorriendo. Según un historiador que se llama Josefo, había 204 poblaciones en Galilea. En esta zona de Galilea, la parte norte de lo que es el estado de Israel, era una zona muy fértil, había mucha riqueza. Cada población, dice este autor, tenía más de 15,000 habitantes. En algunos otros investigadores dicen que Nazaret tenía una población de 20,000 habitantes. Entonces había una alta densidad demográfica, o sea, mucha población en poco territorio. Era la zona más poblada. Y como notaremos, el Señor Jesús realiza muchos milagros y señales en la zona de Galilea, a diferencia de lo que hizo en Samaria. ¿Recuerda cuántos milagros hizo en Samaria? Ninguno. Y los samaritanos lo amaron, lo respetaron, lo adoraron, le suplicaron que se quedara con ellos. Los samaritanos no tuvieron oposición contra el Señor. Los samaritanos creyeron, lo recibieron bien, lo honraron. Pero en Judea no lo honraron. Más bien lo persiguieron, lo hostilizaron y finalmente lo crucificaron. ¿Y en Galilea qué pasó? Pues fíjese que hubo oposición a tal punto que desearon matarlo desde que llegó. Aunque en el versículo 45, observe Juan 4:45, dice, cuando vino a Galilea, ¿quién vino? El Señor Jesús. Los galileos, vea esa palabra, le recibieron. Bueno, esa palabra recibieron no significa con admiración, con amor, con respeto. No, lo recibieron como algo curioso. Era un milagrero, un sanador. Vea lo que dice el versículo a continuación. Habiendo visto, ¿quiénes habiendo visto? Los galileos, todas las cosas que había hecho Jesús en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Realmente había incredulidad entre los galileos. Ellos eran unos convenencieros parecidos a muchos de los mexicanos de hoy, que buscan solo ser bendecidos, recibir cosas buenas de parte de Dios, pero no les importa lo que Dios les manda, no les importa ser modelados por Dios, ser transformados por Dios. Si tiene oportunidad, busque Lucas capítulo 4 y
tan luego como terminó este encuentro con el oficial del rey que atendió aquí en Caná, según Lucas, se fue el Señor a Nazaret. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 15, el Señor regresó del desierto. Pero como estamos notando, esta sección Juan la está poniendo en medio de estos dos versículos, 4:15 y 4:16. En 4:16 dice que vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es lo que dentro de ese local, dentro de esa habitación en donde se adoraba a Dios, el Señor Jesús leyó el profeta Isaías. Y precisamente escogió este texto. El Espíritu del Señor, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que están quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo? Isaías habló de mí. Yo soy esta persona de la cual Isaías está hablando. Yo soy quien está lleno del Espíritu Santo. Y bueno, les relata, les hace una comparación. Dios prefirió darle de comer a una incrédula, a una gentil, a una pagana, que a una mujer judía. Dios prefirió sanar a un leproso gentil, a un leproso enemigo de Israel, que sanar a un israelita. ¿Por qué? En los tiempos de necesidad. ¿Por qué? En los tiempos de Elías y los tiempos de Eliseo. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo juicio contra Israel. Porque no le quisieron creer ni a Elías ni a Eliseo. Más bien fueron perseguidos. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Y qué querían hacer? Despeñarle, matarlo, destruirle. Mas él, Jesús, pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué está encontrando en su propio pueblo? ¿Honra? ¿Respeto? ¿Dijo alguna mentira? No, todo lo que dijo era verdad. Los nazarenos sabían del poder que había atrás del Señor Jesús, pero tenían rechazo. Pues, ¿cómo? ¿Va a salir algo bueno de Nazaret? Habría dicho Natanael. Entonces dice, cuando Juan 4:45 dice que los galileos le recibieron, se está refiriendo a que lo recibieron, sí, pero pues para curiosear, para que, pues a ver, haznos otra magia, otro milagrito. Pero realmente no querían comprometerse con él. No querían creer que él era el Salvador del mundo, como dijeron los samaritanos. No querían abandonar sus
ambientes de confort y de comodidad, porque el Señor a lo que venía a llamarlos es al arrepentimiento. Reconoce que eres un pecador y que realmente no tienes intimidad con Dios. Eres un religioso, eres un ritualista, eres un ceremonialista. Eso te han enseñado y eso has estado practicando, pero aunque hablas de Dios, tu corazón está lejos de Dios. Algunos lo siguieron, como dice más adelante el Evangelio de San Juan capítulo 6, pero en capítulo 6 versículo 66, cuando escucharon las exigencias que el Señor Jesús establecía para que fueran sus discípulos, lo abandonaron, lo dejaron, les dio de comer, les sanó, les sacó demonios y lo dejaron. Solo querían un espectáculo. Hoy en diferentes lugares del mundo está sucediendo lo mismo. Muchas personas solo quieren ver espectáculos, solo quieren ver cosas aparatosas, prodigios, quieren ver cosas así que les sobrenaturales, pero no quieren oír el mensaje de Cristo. No quieren ser confrontados de su pecado, de que deben renunciar a su conducta que ofende a Dios. Dice el apóstol San Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 y versículos 26 al 29. ¿Cuál ha sido el problema del pueblo judío que no ha querido humillarse ante el Mesías? ¿Cuál ha sido su problema? Orgullo, orgullo. ¿Cuál es el problema de toda la gente que no quiere venir a humillarse ante el Señor Jesucristo? Orgullo, orgullo. Ni Nazaret, ni Belén, ni Jerusalén, ni Capernaum, toda la región de Galilea, toda la región de Judea, no lo recibieron. Solo querían ver milagros. La honra que recibió el Señor fue de los que no se sentían sabios, de los que no estaban pensando que tenían una descendencia de nobleza o de aristocracia, los que sabían que eran pecadores, los que se reconocían que tenían una gran distancia con respecto a Dios, los que no se aferraban a sus méritos o a sus obras, a sus ceremonias o a sus liturgias. Aquellos que reconocían que tenían necesidad de ayuda de Cristo. A este tipo de gente que fueron los que creyeron en Cristo, que recibieron a Cristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fueron engendrados no por poder de hombre, ni de carne, ni de sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. El pastor MacArthur, refiriéndose a estos galileos, dice, tenían un corazón cerrado al Mesías, receloso y duro, un corazón duro. Y sí es cierto, se creían sabios en su propia opinión. Se aferraban a la sabiduría de este mundo. Tomaron algunos textos de la Biblia, se forraron de ellos, pero realmente en su interior no había humildad para Dios. Solo había un cumplimiento externo, una apariencia. Se convirtieron en astutos, creyendo que con
con su astucia podrían engañar a Dios. Dios no eligió a los que se sienten muy listos, a los que se sienten muy santos, muy buenos, a los que se sienten de descendencia aristocrática o noble, ¿no? El Señor Jesús y Dios viene a buscar a personas que quieren conocerlo con sencillez. El profeta, ustedes recuerdan esto, Jeremías 9:23, si gustan búsquenlo. El Señor Jesús vino a buscar a personas que están dispuestas a conocerlo de manera personal. Personas que están dispuestas a ser moldeadas, que reconocen que su vida no ha sido de éxito, que necesitan sabiduría de afuera, que necesitan poder de afuera, que tienen problemas, que solo si Dios les ayuda pueden cambiar. Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y a dónde vamos a ir para conocer a Dios? ¿A dónde vamos a ir para entender la mente y la voluntad de Dios? ¿A dónde vamos a ir? ¿A los estadios? ¿A las multitudes? ¿Con los milagreros? ¿Con los sanadores? ¿Con los que ofrecen riqueza de este mundo? ¿Para que se aferren más a este mundo? ¿Para que amen más a este mundo? ¿Para que no estén poniendo su esperanza en el cielo? ¿A dónde debemos ir, hermanos? Al verbo, a la palabra, a la escritura. ¿Por qué Dios dejó la Biblia? Porque es la única forma verdadera mediante la cual Dios se ha revelado. El último que ha hablado, dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, el único que ha hablado para presentarnos al Padre ha sido Jesucristo. Dios habló de muchas formas, a muchos hombres, de muchas maneras, en muchos lugares. Pero en los postreros tiempos ha hablado por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está registrada la palabra de Cristo. Aquí es donde podemos conocer a Dios, que es invisible, que es espíritu, que es inmutable, que es eterno, que es justo, que es verdadero. Aquí podemos encontrar al Señor Jesucristo, porque nunca lo vamos a ver físicamente en esta tierra. Aquí está el Señor Jesucristo, con su pensamiento, con su conducta, con sus convicciones, con sus compromisos, con sus actitudes. Aquí está el Señor Jesucristo presentándose. De aquí es donde nosotros debemos venir para conocer y entender a Dios. Estamos viendo entonces que este padre que tiene necesidad va a buscar al Señor Jesús. Vea. Versículo 46 dice que está enfermo. Versículo 47 está a punto de morir. 4:47. 4:49 está muriendo. ¿Cuál es la idea que gobierna su mente? ¿Cuál es la idea que le da energía para caminar desde Capernaum, subir los cerros e ir a Caná de Galilea? ¿Cuál es esa convicción que le hace caminar? Quiere la salud de su hijo. Le importa a su hijo, ama a su hijo. Así que observemos la fe de un padre, la fe de un padre. Juan capítulo 4, versículo 46. Vea, pareciera que este es un gran mérito. Vino, pues, Jesús otra vez
a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, ¿quién? Un oficial del rey. Pero el Señor viene a Caná y este oficial del rey está en Capernaum, cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. O sea, dejó Capernaum y vino a Caná. Vino a Jesús. Bueno, es un punto a su favor. Y le rogó. Esta palabra rogó es una palabra que significa de manera continuada. Estaba muy insistente, estaba suplicando. ¿Y qué le estaba pidiendo? Que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial, seguramente del rey Herodes Antipas, era judío. Y su mente estaba en Jesús, pero como un obrador de milagros. Para algunos investigadores dicen que esta distancia se puede recorrer más o menos en 7 horas. Así que había salido un día y llegó con el Señor Jesús y le empezó a rogar que sanara a su hijo. Pero cuando llega con el Señor Jesús observa que tiene tres ideas equivocadas de Jesús. 3 ideas equivocadas. La primera idea equivocada, cuando dice aquí en el versículo 47, ¿qué le estaba pidiendo? Que descendiese. ¿Por qué? Porque Caná está a menos 200 metros del nivel del mar, entonces tenían que bajar de los cerros. Pero esto nos está diciendo que este hombre creía que Jesús solo podía sanar, ¿cuándo? Cuando estuviera presente. Pero a distancia Jesús no tiene poder. Eso es lo que pensaba él. Por eso le dice, ven, ven, ven. Lo segundo, porque está insistiendo, está suplicando, está continuamente, cree que solo cuando su hijo esté enfermo pero vivo, el Señor Jesús tiene poder, pero si se muere ya no tiene poder. Segundo error. Tercer error, no ve a Jesús como el Redentor. No ve a Jesús como el Salvador. No ve a Jesús como el Hijo de Dios. No ve a Jesús como el soberano, el Rey. Versículo 47. Dice que le rogó. Entonces fue que no nada más una vez le pidió, sino que estuvo pidiéndole continuamente. Versículo 48. Jesús le dijo entonces, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué significa? Bueno, el Señor Jesús aquí, cuando dice, si no viereis, la palabra viereis está en plural, así que no nada más se está dirigiendo al oficial del rey, se está dirigiendo a todos los galileos. Ustedes galileos y tú también, lo único que les interesa es ver señales, ver milagros, porque ustedes tienen un gran problema, son unos incrédulos, son incrédulos. Ahora, cuando aquí el Señor Jesús habla de prodigios, ¿a qué se refiere? Bueno, prodigios es milagro. Cuando el Señor Jesús dice prodigios, ¿qué significa prodigio? Cuando alguien tiene que le está brincando el estómago y se le quita, o tiene colitis y se le quita, ¿qué significa prodigio aquí en la mente del Señor Jesús y en la mente de los galileos? Bueno, rápidamente recordemos, los milagros en la Biblia no son cualquier cosa. Primer milagro, señal o prodigio.
había agua, Juan capítulo 2, ¿y qué pasó? El Señor lo convirtió en vino. Ese es un prodigio. Número 2, este niño se estaba muriendo. No sirvieron los médicos, los hierberos. Jesús lo sanó. Ese es un milagro. Un moribundo, alguien que agoniza. Número 3, en el capítulo 5, versículos del 1 al 17. Hay un paralítico, lleva 38 años. Sus huesos están imposibilitados. No sirve el médico, no sirve el ortopedista, no sirven las hierbas, brebajes ni nada. 38 años, no se puede mover. ¿Qué hace el Señor? Lo levanta. Ese es un milagro. ¿Qué es un milagro? Es una obra sobrenatural que no es posible ni por la ciencia ni por la medicina resolver. No hay ninguna explicación biológica, física ni química, sino que Dios lo que hace es una transformación a las leyes de la naturaleza. En el capítulo 6, versículos del 1 al 14, le da de comer a 5,000 hombres, aparte ancianos, mujeres y niños. Multiplicar la comida, ¿cómo le hizo? Capítulo 6, versículo 15 en adelante, camina sobre el agua. Eso es un milagro. Capítulo 9, un hombre que era ciego de nacimiento. No sirvieron oculistas, optometristas, no sirvieron chamanes, no sirvió nadie. El Señor le da la vista. Capítulo 11. Lázaro está muerto. Muerto. Ya está podrido. Hiede, dice Marta. Está gusanado. El Señor lo resucita. Esos son milagros. Esos son milagros en la Biblia. Y si alguien dice, me encontré 1,000 pesos, iba caminando sobre la banqueta y me encontré 1,000 pesos, ¿eso es milagro? No, a alguien se le cayeron. Eso se llamará providencia, eso no es un milagro. Entonces, notemos diferentes formas. Dios provee de muchas formas y no es lo mismo providencia que milagro. Bueno, entonces regresamos a nuestro texto. Este oficial del rey y los samaritanos están pidiendo milagros. Y el Señor le dice, si no les doy milagros, entonces no van a creer. Hermanos, la fe no depende de milagros. A Tomás el Señor le dijo, mete tu dedo en mis heridas. No seas incrédulo. Cree. Son bienaventurados aquellos que no viendo, creen. Esa es la fe. Esa es la fe. Los samaritanos no necesitaron milagros. Quien está pidiendo milagros es un incrédulo. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Ven cómo es insistente este hombre? ¿No entiende? Sí entendió. Sí entendió. Escuchó al Señor. El Señor aquí aparece muy breve, pero la verdad es que no sabemos cuánto tiempo estuvo hablando. Pero este hombre
ha estado enseñando, ha estado recibiendo enseñanza del Señor y sigue suplicando. Lo que le ha enseñado el Señor Jesús es: mira, no es suficiente que vengas a buscarme. No es suficiente que siendo tú un oficial del rey con palanca, vengas a buscarme que soy un carpintero. No es suficiente que te humilles. No es suficiente que ruegues. No, no es suficiente. No es suficiente que sepas que tengo poder de Dios. ¿Sabes qué necesitas? Saber quién soy yo. Que yo soy Dios. Que yo soy el Salvador. Que yo soy el Redentor. Que yo traigo un mensaje para ti, para que renuncies a tus pecados. Jesús es el Rey de la creación. Y en efecto está preocupado por su pueblo y por eso vino a sanar y a sacar demonios y a darles de comer. Pero lo más importante del Señor Jesucristo es reconciliarlos con Dios, que sus pecados sean perdonados. Así que, al parecer, este hombre entendió, porque dice el versículo 50, vea, Juan 4:50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Y qué pasó? Y el hombre creyó. Esta es la palabra importante. Ya no tuvo necesidad de que Jesús se fuera a su pueblo. Ya no tuvo necesidad de que ver a su hijo que está vivo. Ahora creyó en la palabra de Cristo. Le creyó a Cristo, creyó que Cristo dice la verdad, que Cristo es Dios, que Cristo es el Rey. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y esto es muy interesante, observe versículo 52. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Para nosotros, ¿qué hora es las 7? La 1 de la tarde. La mujer samaritana encontró al Señor a las 6. Eran las 12 del día, mediodía. Las 7 son la 1 del día. Entonces, el Señor Jesús habló con este oficial a la 1 del día. Pero se encuentra con sus siervos al otro día. Por eso sus siervos le dicen que lo encontraron en el camino, le dijeron: ayer a las 7. La pregunta es: ¿dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Dónde estuvo? El Señor seguramente lo continuó discipulando. Él continuó aprendiendo, él descansó, él depositó su angustia, sus prisas, su temor de su hijo en el Señor Jesucristo. Lo más importante es que su hijo sepa de Cristo. Versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él. ¿Qué dice? ¿Por qué creyó toda su casa? Porque les habló de su fe en Cristo. 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. A manera de conclusión, 7 aspectos en los que fue perfeccionada la fe de este padre. 7 aspectos en que fue perfeccionada la fe de este hombre. Versículo 47, vino a Jesús. Él tenía una necesidad que humanamente no se podía resolver. Nadie le podía ayudar y él mismo estaba incapacitado. Segunda
Segundo aspecto. Versículo 47, rogó a Jesús. Sabía que Jesús no tenía ninguna obligación con él. Jesús no le debía ningún favor. Es más, ni lo conocía. Pero le suplicó confiado en el carácter compasivo de Jesús. Confió en su misericordia. Confió en su gracia. Número 3. Fue confrontado de su incredulidad. Versículo 48. El Señor le reprochó: solo vienes a buscarme porque te interesa la salud de tu hijo, pero no te interesa mi mensaje. Yo traigo un mensaje de Dios y eso es lo más importante. Tampoco te interesa quién soy yo. Yo soy Dios. Yo soy el Rey, yo soy el soberano. Yo tengo el dominio sobre toda la creación. Y tampoco te importa la reconciliación que vengo a ofrecer. La vida eterna. Estás queriendo unos días prolongados de tu hijo, pero de lo que deberías de preocuparte es que tu hijo no sufra la condenación eterna. El Señor entonces lo confrontó porque solo le importaba la salud de su hijo y no le importaba honrar a Cristo, no le importaba honrar a Cristo. Número 4, perseveró en su ruego, versículo 49. Hasta este instante todavía no tenía salvación, hasta este instante todavía no había sido regenerado, todavía continuaba con su angustia. Pero, versículo 50, creyó en Jesús. Le creyó lo que él le dijo. Reconoció a Jesús como Dios, como Señor. Su alma descansó en Cristo. Había venido corriendo de Capernaum a Canaán y ahora ya no tenía necesidad de regresar corriendo. Sus prisas terminaron, su angustia le abandonó. No confió en sus obras. Le creyó al Señor aunque no veía la salud de su hijo. El oficial del rey no regresó a Capernaum sino hasta el día siguiente, según el versículo 51, cuando le dijeron: tu hijo vive. Número 7, testificó a Jesús. Versículo 52, le habló a su esposa, al resto de su familia, a sus sirvientes. Les explicó quién era Jesús, un profeta, un mensajero de Dios, quién estaba enseñando quién es Dios. Les explicó quién era Jesús, el Rey de la creación. Les explicó quién era Jesús, el Redentor, el Reconciliador. Así que, como este señor oficial, muchos de nosotros deberíamos dejar de estar concentrándonos en las obras de Dios y concentrarnos en Dios. En lugar de estar amando, deseando, deleitándonos en las bendiciones, deberíamos estar deleitándonos en Dios, que es de donde procede, de donde emana, es la fuente de nuestra adoración. Hay muchas personas que asisten a cultos porque reciben beneficios, pero Dios conoce el interior de las personas. Y a Él lo que le importa es que antes de estar buscando el beneficio personal, lo estén buscando a Dios, lo estén buscando a Él. Jesús tiene poder para sanar y para resolver nuestros problemas con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. ¿Tiene poder? Sí. ¿Y debemos venir a pedirle solución? Sí. ¿Pero qué es lo que debemos amar? ¿El trabajo? ¿La riqueza? ¿El confort? La gloria de Cristo.
El Señor Jesucristo exige ser honrado, exige ser dignificado, exige tener la preeminencia dentro de nuestra devoción, dentro de nuestro servicio, dentro de nuestra obediencia. La curación del hijo del oficial del rey fue la segunda señal que Juan está anotando en su evangelio, señalando a Jesús. Vean, Jesús es en quien deben creer. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es Dios encarnado, Él es el Salvador del mundo. Y solo creyendo en Él van a tener vida eterna. Solo creyendo en Él no van a sufrir las consecuencias de una vida pecaminosa. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para que estemos buscando, así como este Padre, al final de toda su enseñanza, honrar a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos que nos concedas mirar a este hombre necesitado que, pues en su naturaleza humana, muy parecido a nosotros, buscaba lo inmediato, pero tú le concediste que pudiera encontrar lo eterno, lo infinito, lo perdurable. Te damos gracias, Padre, por la salvación a la que nos has traído. Gracias porque nos diste la convicción de pertenecer a tu iglesia y saber que esta iglesia también nos pertenece, que tenemos que cuidarla, que tenemos que amarla, que tenemos que servirla, que tenemos que protegerla, porque es el cuerpo de Cristo y debemos estar dispuestos a ofrecer nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Padre, a amar a tu iglesia y amar a Cristo a través de tu iglesia y de estar viviendo para exaltarlo. En nombre de Jesús. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará.